Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana nos permita nuestro Señor traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias porque su infinita paciencia, su infinito amor, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, Dios siempre vela por nosotros. Nuestro Padre Celestial siempre está pendiente de la vida, del crecimiento de sus hijos. Nuestro Señor siempre, queridos hermanos, revisa nuestra vida todos los días. Y por eso es importante, nosotros tenemos que estar buscando todos los días. Tenemos que estar sumergidos, hermano, preguntándole a nuestro Padre Celestial, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es el propósito de nuestro caminar en Cristo? ¿Cuál es el propósito, queridos hermanos, de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, de llevar una vida realmente apegada a su palabra? Y hoy más que nunca tenemos que vivir esa vida, una vida que nos lleve realmente a la verdadera fe, que nos lleve realmente a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Pero vivimos tiempos, hermano, donde el hombre cada día más se aleja de los propósitos divinos, se aleja cada día más de la voluntad divina. El desconocimiento de las Escrituras, la falta de la búsqueda de las Escrituras, el confiar en hombres, porque si algo tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, queridos hermanos, es confiar en los predicadores, hermanos, que piensan, porque le han hecho a creer a mucho pueblo que son inminentes, son muy sabios, son muy inteligentes. Y si algo que pasó en el huerto, queridos hermanos, es que Eva, al ver que dice que la serpiente era muy astuta, la consideró una eminencia en lo que decía, en lo que hablaba, pero nunca se atrevió a cuestionar lo que realmente estaba escuchando. No se atrevió porque quedó impresionada, queridos hermanos, con el lenguaje que tenía la serpiente. Cuando habla de astucia, habla de que era muy inteligente. La astucia representa que la serpiente en el huerto era la más inteligente. ¿Por qué creyó Eva en la serpiente? ¿Por qué escuchó a la serpiente? Porque pensó que, hermano, tenía un nivel de conocimiento muy alto, quizás llegó a compararse con esa sabiduría. Por eso cuando hablaba la serpiente en Génesis 3, digo, también ustedes pueden ser como Dios. Puedes también tener, por eso le ofreció una sabiduría tan alta, una sabiduría donde ellos también pudieran exponer un conocimiento. Por eso esa sabiduría, ella deseó esa sabiduría, de tal manera, queridos hermanos, que Adán terminó escuchando la sabiduría de la mujer. Y eso lo dice en el libro de Génesis. Por cuanto el Señor le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Por eso dice, multiplicaré. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra. En Génesis 3, versículo 17. Porque escuchó esa sabiduría, una sabiduría que había adquirido la serpiente, hermano, en el cual impresionaba. Por eso dicen en el libro de Sabiendo el bien y el mal, y dice, le dice la serpiente, ¿verdad, hermano? Que ese alimento le iba a traer una sabiduría. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice en el versículo 3, versículo 6, para alcanzar una sabiduría. ¿Acaso ellos no serán sabios? ¿Acaso
no había inteligencia en la vida de ellos, sí, pero ella se ambicionó una sabiduría, un conocimiento. De ahí aparecieron, queridos hermanos, los gigantes. Los gigantes eran hombres de renombre, solo famosos, en el cual corrompieron a un pueblo, hermano, lo corrompieron, llenaron de violencia, hicieron que los corazones siempre tendieran al mal, se volvieron gente impía, gente que se volvía, hermano, solo pensaban en comer y beber, como lo que los hizo los Adán, lo que hizo la serpiente en el huerto, que solo pensara en comer, que solo pensara, queridos hermanos, en ver la manera de que todo le estaba permitido. Por eso en el huerto, la enseñanza de la serpiente en el huerto es enseñarle a los hombres que todo le está permitido, porque ellos tienen una sabiduría tan alta como la sabiduría, una sabiduría de Dios. Tienen una sabiduría tan alta que aparentemente, queridos hermanos, no se les puede contradecir, no se les puede refutar, porque es el gran siervo, es el gran apóstol, es el gran ungido, es el profeta. Cuidadito, porque muchas veces piensan o se han mal enseñado de que no toquéis al ungido. Pero el ungido, todos somos ungidos. Todos somos el ungido de Dios. Pero no se refiere precisamente a un ministro, se refiere a todos. Hermano, en el cual nuestra vida sumergida en los propósitos divinos tiene que ser apegada a la voluntad de Dios. Pero tenga mucho cuidado con aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y dese el tiempo, como hacían los hermanos de Berea, de revisar. No le crea a un sacerdote, no le crea a un musulmán, no le crea a un católico, no le crea a un evangélico. En el sentido, queridos hermanos, de que no estoy diciendo que desconfíes de todos, sino que no le creas, o sea, directamente, al decir aceptar todo sin revisar que eso sea una verdad. Estamos en un tiempo donde el hombre no revisará, no escudriñará. Ya porque lo dijo mi pastor, lo dijo mi apóstol, lo dijo el profeta inminente, lo dijo aquel hombre que hace milagros, y ya con eso es suficiente. Me demostró que es un hombre ungido, me demostró que es un hombre que no hay que negarle, no hay que contradecirle, porque es el ungido de Dios. A veces dice uno el hombre, es que cuando profetizaban en el nombre de Baal, todo el mundo dice Dios me habló, y Dios me habló y Dios me habló. Todos decimos lo mismo, todos decimos lo mismo. No hay gente que diga que no, hasta los falsos, todos dicen. Pero el punto es que no se escudriñan y no hay forma de debatir ni exponernos a la vida del otro para decir lo que está diciendo no es correcto. Y si lo decimos, hermano, porque mucha gente va a ser engañada. Aún los escogidos van a ser engañados. Así que si un profeta piensa, hermano, un apóstol piensa que a que sea genuino, piensa que no va a ser engañado en un momento determinado, sí. Sí, hermano, no, o sea, nadie está exento de un engaño. Y dice, no, a mí no me va a engañar porque yo pregunto a Dios y Dios a mí me responde. Oh, hermano, cuidado, porque de una manera todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Pero mi Señor Jesús dejó escrito algo para identificar si es verdad o no. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Lo que representa, queridos hermanos, que aquí la serpiente
que era un maestro del engaño. Llegaron a ministrar esa sabiduría, llegaron los gigantes, hombres de renombre, famosos, con mucho conocimiento, y la gente no los refutó. Por eso esa iglesia de Benecer que está creciendo, hermano, nadie refutó, o sea, fueron muy pocos los que refutaron la falsa doctrina de la cuadridimensión. O la falsa doctrina de ellos mismos de decir que Melquisedec se escribe con M de mujer. Y hay muchas herejías, por eso han profetizado de que Cristo viene, pero no hay que meterse con el ungido, con el gran apóstol, porque son verdaderos. No hay que meterse con ellos, porque no importa si dicen, queridos hermanos, una falsa doctrina. Hay quienes se quedan callados porque los apoyan, y uno puede estar juzgando, uno puede estar condenando, porque es el siervo, es la sierva. No. Les faltan veces, hermano, valentía como para hablar de una verdad. Y estar seguro que lo que decimos realmente viene de Dios, hermano. En este tiempo, queridos hermanos, lo que si algo se va a mover es que el hombre, todos pensamos, todos decimos que el hombre no peca, o los que predicamos no pecamos, pero hay muchas formas de pecar. Hay un pecado muy grave. La blasfemia es un mensaje, una enseñanza que contrapone las palabras de Dios. Si algo el pecado muy fuerte en este tiempo, hermanos, aquellos que piensan que lo que decimos hablando humanamente no es pecado, porque es palabra de Dios, viene del corazón de Dios, viene de la misma Biblia, viene del pensamiento de Dios, y Dios me lo mostró. No, hermano, hay espíritus de mentira. Pero quieren justificar todo diciendo, no, es que estoy seguro que es Dios. Están esperando que Dios los respalde. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos. Por eso el que enfatiza mucho, queridos hermanos, de que es respaldado profundamente, tenga mucho cuidado. Por eso estamos viviendo tiempos que el pecado, hermano, donde el pecado es llevar una vida sin entender. El pecado es una vida, es llevar una vida sin entender que es pecado. Por eso aquel hombre en el libro de Lucas, aquel fariseo, él decía, gracias Señor porque no soy como este hombre, un pecador. Gracias Señor porque no soy un pecador. Él daba gracias a Dios porque él en su corazón, en su vida, él decía que no tenía pecado. La pregunta es, ¿qué es pecado? La gente hace conocimiento que pecado es queridos hermanos, no, ya no me emborracho, ya no cometo adulterio, ya no robo, lo que dice en el libro de Gálatas 5, versículo 19, diciendo, pues yo ya dejé la hechicería, ya dejé dice los pleitos, los celos, las iras, es que nos llevamos tan bien. Yo ya no hay celo, ya no hay ira, sí tenemos, pero yo ya no tomo. Yo me sacó de la borrachera, yo me sacó de la envidia, de los pleitos. Me llevo bien con mi esposa, llevamos una bonita relación, ya no fornico, ya no hay inmundicia, ya no hay idolatría, ya no hay hechicería, ya hay enemistades. Empiezan a decir ellos, yo ya no llevo esa vida. Y que el fruto del Espíritu ahora es amor, ahora nos amamos, ahora nos gozamos, ahora tenemos la paz, ahora tenemos esa paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, donde tales cosas no hay una ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El hombre enfatiza que cometer pecado sin entender qué es el pecado, hermano, pecado es no entender qué es pecado. Eso es pecado. Pecado es no entender. Por eso es importante, hermano, hacerlo saber que pecado es entender que es pecado. Porque si no lo entienden, hermano, pecado es no saber que es pecado. Y pudiéramos dar muchas definiciones de lo que es pecado. Por eso en el libro de Lucas 18, versículo 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era sabio y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. No soy como este publicano. No soy como este hombre pecador. Él sí peca. Yo ya no cometo este pecado. Por eso pecado es no saber qué es pecado. Dice ellos de que confiaban y se agarraron, hermano, de que ya el hombre no peca porque ya no tiene esas características en su vida. Pero el hombre, cuando lleva una vida sin entender qué es el pecado, cuando lleva una vida no dando credibilidad a la verdad del Señor, hermano, cuando lleva una vida no entender que Cristo vive en nosotros, entender, hermano, que por qué causas Cristo murió por nosotros, es una vida de pecado. Hay muchas formas de pecar. Digamos una sencilla. Hermano, podemos nosotros decir que dice que todo aquel que duda, la duda es un pecado. No se considera entre las obras de la carne. Pero también la Escritura nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. O sea, hermanos, que pecar es entender, dice Romanos 14, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y vea lo que dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que no proviene de la fe. El hombre dirá: bueno, hermano, pero yo tengo fe, yo creo en mi Dios. El Evangelio no se trata de creer. El Evangelio se trata de saber. De que el hombre tenga un conocimiento. Y eso lo dice en el libro de Romanos 2, cuando nos habla claramente, hermano, de la importancia de qué es el pecado. Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado mediante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La gente no tiene conocimiento del pecado. No tiene conocimiento qué es el pecado. Conoce la Biblia, pero no tiene conocimiento de lo que es el pecado. No lo tiene, hermano.
No tiene ese conocimiento de que en realidad qué es lo que enseña la bendita palabra sobre el pecado. Y la Escritura dice aquí, hermano, que todo aquello que no proviene de la fe es pecado. Dice que porque por medio de del conocimiento de la ley, hermano, entonces sabemos que es pecado. Por eso pecado es no saber que es pecado. La gente, este hombre no sabía que es pecado. Este hombre en la iglesia no sabía que es pecado. Hay cristianos que no saben que es pecado. Él creía que pecado era no adulterar, no emborracharse, no andar en los vicios, no andar en pleito, no robar, no mentir, envidias, borracheras, celos, ira, divisiones, herejías, contiendas. Para eso él consideraba no pecado. Él estaba tranquilo, confiado, dice que confiaba en sí mismo. O sea que yo estoy seguro que estoy haciendo lo correcto. Estoy seguro que yo ya, pues no peco, no encuentro yo pecado en mi vida. Ahora mi vida es amor. Antes me peleaba con mi esposa, con mi esposo. Ahora vivimos en amor, vivimos en paz. Ahora tenemos mansedumbre, nos toleramos. Ahora tenemos paciencia, creemos en Dios, los dos vamos a la iglesia. La gente piensa que eso es pecado. O sea que eso no es pecado. Dice, tengo los frutos del Espíritu porque ahora nosotros vivimos bien. Oh, gloria a Dios. En parte es correcto, pero en parte no. En parte no. Porque hay gente afuera, sin ser cristiana, que en realidad, hermano, practica todas esas cosas. Pero como no serán salvos por medio de las obras, sino por medio de la fe, están destituidos también. Serán juzgados por la ley en su corazón, dice Romanos. Pero acá dice que el pecado realmente, hermano, el pecado es todo lo que no proviene de la fe. Por eso es importante revisar en nuestra vida todos los días si nuestra forma de pensar, si nuestra forma de actuar, revisar si es correcto o no. Confiaba en sí mismo este hombre diciendo, yo no he pecado, yo no peco porque yo no cometo lo que lo hacen los demás. Tenía una confianza, una seguridad en sí mismo. Él creía que eso era pecado, pero eso no era pecado. O sea, ese no es el pecado. Por eso creo yo que pecado es no saber que es pecado. Porque dice que todo lo que no proviene de la fe, pudiéramos cambiarle y decirle que todo lo que no proviene de Cristo es pecado. Que todo lo que no enseña Cristo es pecado. A eso se le llama pecado. A todo lo que no enseñó Cristo es pecado. A todo lo que no manda hacer Cristo es pecado. A todo aquello que se le ponga palabras en su boca, en la palabra. Por eso dice que el que le quite, le añade, le es considerado una blasfemia, le es considerado una maldición. Porque le está quitando palabras y le está poniendo palabras en la boca que él no dijo. ¿Qué es pecado entonces? Pecado, queridos hermanos, es todo lo que no proviene de Cristo. Todo lo que no mandó Cristo. Todo lo que dice Cristo, lo que no dijo el perdón. Y hoy la gente le está añadiendo a la Biblia, eso es pecado. Se está tomando atribuciones que no les corresponde. ¿Por qué? Porque eso la serpiente se atrevió, queridos hermanos, a incluir en la palabra del Señor desobediencia,
rebeldía, pecado. Porque todo lo que no proviene de Cristo es pecado, es algo ofensivo, es blasfemo, es atreverse a poner palabras en la boca de Dios como que Él las dijera, como que Él las aprobara. Palabras que Él no dijo. Palabras que deciden, palabras que Él no dijo, es afirmar que así las cosas así son. Eso es poner palabra en la boca de mi Señor Jesús, palabra que realmente así lo dice y que así es realmente en su vida diaria. Eso es pecado. Pecado es tratar de cambiarle el sentido a la bendita palabra. Pecado es, dice que todo es lo que no proviene de la fe es pecado. Pero en vez de podemos decir que ¿qué tiene de malo? Algunas cositas. ¿Qué tiene de malo? La gente piensa, hermano, que el hacer cosas que Dios no mandó no tiene nada de malo. ¿Sabía usted que en el tiempo final, que en este es el tiempo final, por eso dice que algunos apostatarán de la fe? El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cambiarle el sentido a las Escrituras. Tener como propósito desviarlos del Espíritu y volverlos a la carne. Por eso en este tiempo habrá mucha gente carnal que dice la bendita palabra, hermanos, que andarán, dice, bajo sus propios deseos. Eso dice la bendita y preciosa palabra, hermano, que en este tiempo, dice en el libro de Judas 1:16, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho. Habrán burladores en este tiempo, dice en el libro de Judas, gente que darán según sus malvados deseos. Murmuradores se quejan de Dios. Hermano, que dice que andarán en su propia desgracia, con deseos mundanos. Por eso dice en Tito 2, versículo 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, queridos hermanos, porque esa gracia preciosa de nuestro Señor se ha manifestado, queridos hermanos, dice, para que nosotros seamos salvos. Se manifiesta, queridos hermanos, dice, por medio de esa gracia preciosa, dice, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a esos deseos, a esas pasiones, esas necesidades carnales. Porque la carne es pecado. Andar en la carne es pecado. La pregunta es que ser carnal no es, una cosa es la carne, otra cosa son las obras de la carne, y otra cosa son, hermanos, esas obras del cuerpo. Unas son las obras de la mente, de la sabiduría, otras son las obras del corazón, que también es carne, los sentimientos, las emociones, los deseos, las pasiones. Y otra cosa es las obras de la carne, que tienen que ver, queridos hermanos, con nuestras acciones, como lo que decíamos, pleito, borrachera, adulterio, prostitución, orgías, todo ese tipo de cosas. La carne representa mente, corazón y cuerpo.
Eso representa la carne. Eso es carne. Carne tiene que ver con sabiduría, con inteligencia, con razonamiento, con ideologías. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué fue lo que atacó a los Adanes? La serpiente a los Adanes atacó, queridos hermanos, su alma. Por eso eran almas vivientes. Se atacó su alma, pues se fue por medio de las emociones. No tenía sabiduría porque quiso tener sabiduría, por lo tanto le quiso ministrar su mente. Quería alcanzar su espíritu. Y luego terminó convirtiéndolo en carne, en las obras de la carne. Por eso, queridos hermanos, dice que renunciándonos a los deseos mundanos es en piedad, guardando siempre la manifestación de nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús, pronto viene por nosotros. Pero tenemos que renunciar a este mundo, a renunciar a esos deseos carnales. Y deseos carnales no es lo que dice, no es precisamente, las obras de la carne, lo que dice en Gálatas 5, versículos 19 y 20. Tiene que ver con las obras del pensamiento, tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Pero que la gente ahí no tiene cuidado. La confianza en sí mismo, en su corazón, dice, no, pues yo no tengo obras de la carne, no peco, estoy libre de eso. Hermano, pero la Escritura dice que ese no es el pecado, es parte, pero no es el pecado. Dice que pecado es todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Quiere decir que todo lo que Dios no enseñó, no mandó, es pecado. Como por decirlo así, no dejaos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen, yo no tengo tiempo para Dios ahorita. Vivo alejado, vivo apartado, pero no me emborracho, no cometo adulterio, no ando en idolatría, no ando en bailes, no ando en vicios, no ando en pleitos, nos llevamos bien, vivimos bien, estamos bien. Pero dejar de congregarse es pecado. ¿Por qué digo que es pecado, hermano? Porque eso no lo mandó Dios. Porque eso no lo mandó Dios. Y todo lo que Dios no manda se considera pecado. Vea lo que dice en el libro de Hebreos 3 versículo 13. Hermanos míos, nos dice... Hermanos, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Entonces está pecando. Una persona que vive lejos y apartado de Dios está pecando. No está pecando en la obra, sino está pecando en la fe. Porque eso es el pecado. Todo lo que no proviene de la fe nunca, la verdadera fe genuina, nunca te va a alejar de Dios. La verdadera fe genuina nunca te va a llevar a apartarte del Señor. La verdadera fe genuina, esa que es que hago lo que Él dice, creo en su palabra, que no es bueno apartarme, que no es bueno alejarme, que no es bueno vivir sin servirle, que no es bueno vivir sin llevar una vida en el Espíritu. Esa es la verdadera fe. Pero dice que todo lo que no, por eso la verdadera fe no dice, Dios dice que Dios me entiende. Y como Dios me entiende, pues dice que yo agarre un trabajo donde yo no tenga tiempo para Él. Dios me dice que me vaya un tiempo. Dios dice que yo vuelva a la tomadera, vuelva a los vicios, vuelva al desorden. Total, yo amo a Dios en mi corazón. Mucha gente dice, me aparté de la iglesia. Pero Dios no me ha apartado de Dios. En mi corazón Dios está conmigo.
Eso es pecado. A eso se le dice que es pecado, porque eso, todo lo que no está escrito, que Dios mandó, se considera pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por eso dice que la palabra de Dios nos enseña a renunciar a todo pecado, nos enseña a renunciar a este mundo, a los deseos mundanos. Esa es la palabra de Dios que nos enseña todos los días. Esa es la fe. Porque todo lo que no proviene de Cristo es pecado. Todo lo que no enseña Cristo es pecado. Hermano, todo lo que no enseña Cristo es pecado. Pero va a decir, pero pastor, no sea que uno exagerado. Bueno, 1 Corintios 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando estaba en el huerto, la serpiente enseñó. Dios le dijo, mira, podrás comer de todos los árboles del huerto, pero no podrás comer del árbol del bien y el mal. Todo se le estaba permitido, pero no todo le convenía. Lo que representa que en este tiempo los hombres no tienen límites, o vivimos sin límites, digamos así. Por eso cuando el Señor, cuando nuestro Padre Celestial baja a Moisés y les dijo el Señor, dice, márcale límites. Dice que, vean lo que dice en el Éxodo 19, versículo 12, señale y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. En el versículo 21 dice, Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Por qué nuestro Señor, hermano, le dijo que no tocaran, que no vayan a hacer nada, que no rebasaran esos límites? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque hay un pueblo atrevido, que, hermano, que rebasa los límites. Por eso es muy delicado, hermano, no rebasar los límites que Dios puso. Dice, y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que yo no haga estrago en la vida de ellos. Oh, hermano, quiere decir que el que rebasa los límites, si el que no se acerca, fíjese, el acercarnos a Dios, queridos hermanos, a Dios, el acercamiento a Dios nos santifica. Pero si nosotros no lo hacemos para santificar nuestra vida, hermano, va a traer una consecuencia. El acercamiento a Dios nos santifica. Por eso el Señor dijo, todo aquel que rebase los límites. Si rebasamos los límites, no hay santificación. No hay santificación. Lo que hay, queridos hermanos, es carne. Y la carne no puede agradar a Dios. Por eso mucha gente, muchos pastores en los cultos, apóstoles, rebasaron los límites. Porque como tienen un conocimiento, empiezan a tener un conocimiento de la serpiente. El conocimiento de la serpiente es atribuirse enseñanzas que Dios no dijo. Como por decir, como estos pastores de Benecer,
Estos apóstoles deben de ser la cuadridimensión. Ellos afirman que están en lo correcto. Por así, ellos afirman de que todos los niños son santos. Ninguno nace con pecado. Que ningún niño nace con pecado, aunque la misma escritura dice que todos los que nacen de matriz de mujer nacen con pecado. Aunque la escritura dice que todos, y no se está refiriendo a la gente adulta. La misma escritura dice que el impío fue apartado desde el vientre de su madre. Nunca escuchará a Jesucristo. Dice que fue apartado desde el vientre. Así como Pablo, muchos hombres fueron apartados, hermano, desde el vientre de su madre. También la escritura dice en el libro de los Salmos, dice que en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron, el momento que nacieron, ya ellos ya eran malos. ¿Acaso Caín cuando nació se hizo malo o ya nació siendo malo? Y ellos afirman en su doctrina que todos los niños son salvos, que todos los niños son santos. Es una mentira. Enseña sobre la cuadridimensión. Por eso yo no me relaciono con nadie, hermano. Es que es el abuelo, ese es mi padre espiritual. Oh, hermano, tendrás que decir entonces que estás de acuerdo con la cuadridimensión. Es que eso no tiene nada que ver. Es que eso no juzgamos eso. No, eso es estar de su lado. ¿Por qué se atreven a decir eso cuando ellos están enseñando una herejía? Están diciendo que Melquisedec se escribe con mujer, así como están anunciando hoy en el mundo que Jesús es mujer, que el Espíritu Santo es mujer, que Dios es mujer. Ahora se están atreviendo a decir que el Espíritu Santo, que Melquisedec también es mujer, que Melquisedec se escribe con M de mujer. Por eso tengan mucho cuidado, porque buscan las grandes revelaciones, las interpretaciones, cuando están cayendo en herejías. Eso es una herejía en el cual una sabiduría de la serpiente atreverse a poner atribuciones, decir algo que Dios no dijo. También la escritura dice, pero es que los niños son santos. No son santos. No son santos. Son santos ante los ojos de Dios, pero humanamente no. La escritura dice, hermano, que también cuando habla en Apocalipsis, dice que, hermano, que cuando habla, hermano, de que los niños, aún los niños, estaban delante de pie, fueron juzgados según sus obras. Y dice, los muertos, en Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos, los grandes y pequeños, de pie ante el Dios, y los libros fueron abiertos. Dice, fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en sus libros según sus obras. Pero ahí habían niños. Ahí habían niños. Usted va a identificarse con un hereje. Hay que amar a los herejes. Hay que amar a los que enseñan. Hay que decirle padre, hay que decirle abuelo, hay que decirle tío, hay que decirle pariente. No importa si dice herejías, no importa si dice cuantas cosas que vayan en contra de Dios, no importa. Yo lo amo. Tengo mi admiración por un hereje, por alguien que está enseñando una falsa doctrina. No, hermano, hay que tener congruencias. Entonces son iguales, porque la escritura dice que el que aprueba y que le aplaude es igual que él. ¿Por qué no salen a desmentir que eso no es una enseñanza de parte de Dios? ¿Por qué no salen a enseñar, hermano, que eso no lo dijo el Señor? Que eso no es de Dios. Porque no se atreven, porque antes le decían papito, y hoy no se atreven a contradecir a su papito, porque quieren quedar bien con los hombres. El quedarse callado entre una herejía que están destruyendo al pueblo
que no santifica al pueblo, que no ayuda al pueblo, es una aprobación hacia lo hereje. Por eso hay que tener, hermano, ese no es el carácter. Es que ellos van a dar cuenta, sí, pero nosotros tenemos también, el pueblo está escuchando esas herejías y están volteando a ver a sus ministros. El acercamiento a Dios nos santifica. Si nosotros rebasamos los límites, no hay santificación si no hay carne. ¿Por qué? Porque en el huerto, queridos hermanos, no todo estaba permitido. Dios señaló los límites. ¿Qué era lo que estaba permitido y qué es lo que no estaba permitido? Esos son señales para que el pueblo no pecara, para que el pueblo no fuera destruido por Dios por causa del pecado. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Rebasó el límite, rebasó lo permitido. Por eso en la versión Nuevos Fernández dice: insisten algunos en que todo está permitido. Sí, pero no todo es conveniente. Aunque todo está permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Aunque todo está permitido, en Cristo todo está permitido. Pero dice que hay algunos que insisten en estar diciendo todo está permitido. Mientras el Padre dice, en el huerto decía, no todo está permitido, la serpiente, los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están enseñando por alcanzar una sabiduría, porque se creen muy eruditos, porque se creen teólogos, porque se creen que Dios les respalda en todo, aunque digan herejías, hermanos, dicen que todo está permitido tener apóstolas, tener permitido pastoras, que porque Dios ya no levanta hombre, ahora tiene que usar a la mujer, la mujer ahora son pastoras. Hermano, todo está permitido. Lo que Dios dijo que no, ahora todo está permitido. O sea que ya no hay límites, se rompieron los límites. Por eso cuando usted investiga un poquito sobre la casa de oración, dice que ellos habían rebasado los límites, te habían quitado los sellos. Pero dice que estas cosas no ayudan al bien espiritual. Hay quienes piensan que todo tiene un sentido, todo lo hacen porque es para Dios. En realidad, y todo aquello que no tiene un sentido espiritual, no tiene un sentido de santidad, es pecado. Porque todo lo que se hace en la carne es pecado. No viene del Espíritu Santo. Y todo lo que no venga del Espíritu Santo no es de Dios. Todo lo que no venga de Cristo no es de Dios. Pues lo hacen para la carne y no para el Espíritu de Dios. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es una muerte espiritual. Es una muerte, o sea, es una vida sin sentido. Es una vida sin espíritu, sin consagración, sin entrega al Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemistad, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden, no quieren sujetarse al escrito está. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que representa que es pecado todo lo que no se hace en el Espíritu Santo. Es pecado todo aquello que tenga que ver con carne. ¿Qué es la carne, pastor? Pudiéramos decir. La carne es, hermano, todo es lo que hace para agradar a los hombres y no agradar a Jesús, porque solo dicen en Hebreos 11, versículo 6, dice que la verdadera fe que agrada a Dios es aquella que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario aquel que se acerca crea que le hay, crea que Él está ahí. Todo es una orden de Dios. Todo lo que no se hace bajo la orden de Dios es pecado. Pero hay gente quienes que, vuelvo a repetir, ¿qué es pecado? Pecado es no saber qué es pecado. Pecado es no saber qué es pecado. Porque el hombre puede estar pecando
creyendo en sí mismo que yo no tomo, yo no fumo, yo no esto, yo no esto, yo no esto. Pero en pecado es andar en la carne. Pecado es hacer cosas de que, hermano, no dijo Dios. Dios, les digo a mucha gente, le digo, tienen su servicio. A Dios le digo a la gente, dejen de congregarse. Eso es pecado. Vivan alejados, vivan apartados. Abandonen todo, porque eso es, yo vivo a Dios, yo oro a Dios. Dejaste todo tirado y dices que eso es de Dios. No, eso es pecado, porque eso no lo dijo Él. Eso no te mandó Cristo. Por eso dice ahí mismo en Corintios, 1 Corintios 2, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para conocer los límites. Lo cual también no hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, que para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No se pueden sujetar porque son carnales. No pueden hacerlo porque no son espirituales. No lo hacen para santificación, no acercan al pueblo para santificación, sino para un gozo en la carne. Por eso la misma Escritura nos enseña que el que sabe hacer lo bueno, dice en Santiago, y no lo hace, peca. Dios no mandó a adorar ídolos. Dios no mandó a celebrar ningún santo. Dios no mandó a celebrar ninguna celebración como el Día del Niño. ¿Dónde está bíblicamente, hermano? Eso es pecado. Celebrar el Día del Niño, las iglesias cristianas, como dice que pecado es todo lo que no proviene de la fe, todo lo que no santifica, todo lo que no llena del Espíritu Santo. Aunque parezca que es bonito y todo bien, Dios no lo mandó, porque eso es un límite que se rebasó. Se atribuyeron enseñanzas, se atribuyeron una autoridad, se están poniendo a la autoridad. Pero yo también puedo decir que se puede celebrar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de San Valentín, el Día del Padre, el Día del Pastor, el Día de la Iglesia, el Día de la Noche Mexicana, el Día de la Semana Santa, Halloween, Navidad, y usted póngale. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿En dónde está lo malo? Lo malo está en que Dios no mandó a que se hiciera. Tantito ven que van creciendo. Tantito ven que tienen mucha gente. Pues hay que darle carne. Esos son los sacerdotes de Aarón. Aunque predican la palabra, dice que predican santidad. No, primero tienen que quitar, para que haya santidad, tienen que quitar la carne, tienen que quitar el mundo, tienen que decirle a la gente que eso no está escrito. Y entonces luego hablar de santidad. Santidad dice que santidad, que la enseñanza de la santidad. ¿Cuál es la enseñanza de la santidad? Las enseñanzas de la santidad dice esto, es enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, enseñándonos a renunciar al Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. Pero como todo eso se celebra, todas las celebraciones se celebran, y dice, ¿qué tiene de malo? Por el niño, sí, por el Día del Padre, que por el niño, porque no, eso es pecado. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pero como se están atribuyendo una sabiduría permitida por la serpiente, hermano, no les están enseñando a renunciar precisamente a eso, porque no les explican qué es pecado. Por eso pecado es no saber qué es pecado. Saben que están diciendo, es que cometen pecado, pero ¿cuál tipo de pecado? ¿Cuál es el pecado que señala Dios? Pecado es, hermano, no renunciar al pecado. Por eso Cristo vino y denunció el pecado y mandó que renunciemos a ello, que renunciemos al mundo, que renunciemos a nosotros mismos, a la mentira, al engaño,
a las tinieblas, el amor a sí mismo, el amor al dinero, el amor a los familiares, el amor, queridos hermanos, a la amistad del mundo. Él señaló claramente cuál era el pecado. Por eso Dios no mandó todo aquello que no nos lleva a un crecimiento espiritual, que no nos acerca cada día más al Señor. No nos debe de acercar un día festivo. Y mira qué hermoso, miren la gloria de Dios, porque los niños están celebrando el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre. Eso es pecado. Eso es pecado. Porque la enseñanza es: díganles que renuncien a esto, a precisamente a lo que Dios dice que renuncien. Ellos dicen no, porque la serpiente le has dado una autoridad que no. Mientras Dios dijo, pongan límites, ellos dijo, la serpiente les enseñó, dice, porque la serpiente dice, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Insisten algunos, dice la versión Fernández, insisten algunos que todo está permitido. Y sí, pero no todo es conveniente. Aunque todo esté permitido, no todo ayuda a la santificación, no todo ayuda a lo espiritual. Mientras Dios dijo, pongan límites, mientras el Señor dijo, le digo a los Adanes, no todo comerás. Ellos insisten de que todo está permitido. Ellos insisten de que se puede rebasar los límites. Pero termino con este pasaje. Gálatas dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía y resistí cara a cara, no era de condenar, pues antes que viniesen algunos de Jacob comían con los gentiles, pero después se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé se dejó llevar por Pedro. En la simulación participaban también ellos, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme en la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. No se lo dijo en el oscurito y apartado. Hay que llamarle a los hermanos en el oscurito. Hay que decirles, voy a llamarle personal porque es que eso me lo debió haber dicho en secreto. No, dice, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por lo que mandó Jesucristo, por no que lo que agradara a los hombres. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruís las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahora dice, las vuelvo a edificar. Es que ya somos cristianos, ahora ya celebramos Día del Niño, Día del Padre, pero sin borrachera, pero sin baile, sin esto y lo otro. No tiene nada de malo. Hay que celebrar a las madrecitas, hay que celebrar el Día del Amor y la Amistad, hay que celebrar a los niños que son un amor, son los niños que no pecan. Oh, hermano, simulaban ser espirituales, pero eran bien carnales. Simulaban, predicaban santidad, justificación y que Dios apártate del pecado, pero nunca le dijeron que tenían que apartarse de las cosas de la carne. Nunca les dijeron que pecado es precisamente lo que celebraban. Eso está interesante. Incluían festividades y era precisamente de eso lo que tenían ellos que hablar, porque los incrustaban más en la carne que al Espíritu Santo.
Por eso todo lo que no proviene de Cristo, no proviene de la fe del escrito está, es pecado. Decían, celebramos el Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre y todos los días festivos y todo lo que venga. Y luego de decir, vamos a hablar de santidad, esa es hipocresía. Estaban arrastrando a la gente a la carne. Por eso pecado, hay pastores entonces, apóstoles entonces, que no saben qué es pecado. Atacan el pecado. Y el pecado esas no atacaron lo que ellos hacían, lo que ellos aprobaban con su mucha sabiduría, que en realidad es una sabiduría de la serpiente. Porque pensaron que el mucho conocimiento, el mucho crecer, les daba la autoridad para también poner sus propias reglas. La serpiente puso sus propias reglas y les dijo, todo está permitido en el huerto. Mientras el Padre dijo, no todo está permitido, la serpiente dijo sí. Las serpientes son pastores, son líderes, son apóstoles, enseñados por la serpiente, llenos de una sabiduría corrupta, que desviaron al pueblo a la carne y no a la santidad. Los límites santifican, los límites purifican. La libertad, hermano, hace que un pueblo viva en la carne. Los pastores apóstoles nunca predicaron pecado, porque eran como Pedro, simulaban que estaban con Dios, pero estaban en la carne. Nunca predicaron que tenían que renunciar a todo a ellos al Día del Padre, Día de la Madre, día de todos los días festivos, día a los ídolos, día, hermano, hasta el Día del Pastor. No dijeron porque la enseñanza era, dice, repito, con todo esto, perdón hermano, ya que por las obras, dice, porque por la gracia de Dios han manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a todos y a los deseos mundanos. Que vivamos en este siglo gloria justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no predican que el Día del Niño, del Padre, de la Madre, los días festivos, Navidad, Semana Santa, no es de Dios? Noche mexicana no es de Dios. ¿Pero qué tiene de malo? Mientras la Escritura dice que la mujer no debe de predicar, ellos dicen sí, Melquisedec se escribe con mujer. Y que ahora existen la cuadridimensión. Hay un Dios más alto que el verdadero Dios, el Elión. Ahora Dios es creación, el Hijo es creación, el Espíritu Santo es creación, el Elión no. Ahora todos los niños son santos, no hay ningún niño que peque. Todos se van ahí en el arrebatamiento, todos son santos porque van a una iglesia. Vamos a celebrar Día del Padre, Día del Madre, Día del Todo. Rebasaron los límites. Y todo el que rebase los límites, todo aquel que enseñe lo que Dios no enseñó, lo que Cristo no enseñó, es pecado. Pecado es no conocer o no saber qué es pecado. Qué triste, hermano. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros de no enseñar nada que esté fuera de las Escrituras. Tengamos mucho cuidado de no incluir en nuestra vida diaria. Usted no vaya a incluirse en su vida, permitir el pecado deliberadamente, el estar lejos y apartado de Dios, el vivirse, reconciliarse, vivir en odio, porque el odiar a sus enemigos, pelearse con todo el mundo, porque eso no lo dice Dios. No le mandó ir a la idolatría y luego venga para acá. No le mandó, hermano, a que diga, no, es que yo no estoy haciendo nada de malo. Claro, no estás haciendo nada de malo, pero si vives en una vida de libertinaje, una vida de libertad, que Dios tampoco mandó. Ese realmente es el pecado. No vivas tu vida como quieras, porque eso es pecado. No pienses como tú quieras, porque eso es pecado. No hables como tú quieras, porque eso es pecado. No hagas lo que te dé tu gana, porque eso es pecado.
Vive conforme a la palabra. Vive conforme, renuncia a todo lo que Dios dice que renuncies. Si dice pon en orden tu vida, eso es fe. Si pone que Dios te dice que renuncies al pecado, eso es fe. Tienes que creer a lo que Él te está mandando a hacer. Eso es fe. Fe no es inventarse versículos. Fe no es creer en Dios. Fe es hacer lo que Él te manda a hacer, el que nos manda a hacer. ¿Qué es fe? Todo lo que Él dice. Que no es fe, que es pecado, todo lo que Él no dice. No tienen límites, ahora son autoridades ellos. Que lo que Dios dice no, ellos dicen, la serpiente les digo, no es cierto, todo está permitido. Toman a Dios como un engañador, por eso es una blasfemia. Tenga cuidado. Tengamos mucho cuidado, que todo lo que no proviene de Cristo es pecado. Nunca conocieron el pecado. Sabían, predicen, hay que apartarse del pecado y piensan que el pecado era lo que dicen Gálatas. No, el pecado es todo lo que no está escrito. Y ponerle y añadirle a los cultos, a nuestra vida, cosas que no Dios no mandó. Que Dios te bendiga. Hoy tenemos culto, hoy viernes, aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel, hermano. Visítenos para que juntos le demos la gloria y la honra y nos despojemos y recibamos una palabra de parte del Señor. Y donde quiera que esté, busque una iglesia, congréguese. Si ya tiene una, no dejes de faltar. No dejes, hermano, y ve con gusto que Dios te envíe una palabra a tu vida. Reconcíliate con Él, vuelve a casa, pídele perdón, recibe a Jesús como tu Salvador, que eso es lo que Dios mandó, que tú lo tengas a Él en tu vida, pero no que vivas lejos y apartados de Él. Eso no lo mandó Él. Vive una vida acercándote cada día más en limpieza, no una vida de libertinaje, una vida que vivas como tú quieras. Entrega tu vida. Es tiempo de entregar tu vida. Esa es la verdadera fe. Entregar tu vida para ser limpia, ser purificada, ser transformada, ser llenada de su presencia. Eso es fe. Eso es fe. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Si realmente te está siendo de bendición estas enseñanzas, ayúdenos a compartir. Dale like a la página para que le lleguen las notificaciones. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y les esperamos hoy en el culto a partir de las 6 de la tarde y mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias y bendiciones a todos.